Desde el martes pasado, el gobierno está analizando las 3 ofertas que se presentaron a la licitación internacional para la construcción y gestión del llamado Ferrocarril Central, que se hará por el sistema PPP. La idea es que en un mes pueda resolverse la adjudicación y que, si no hay sorpresas, los trabajos en la red ferroviaria entre Paso de los Toros y Montevideo comiencen en enero de 2019. Paralelamente, el Poder Ejecutivo avanza en la ejecución de su plan de infraestructura vial que, según se anunció en el lanzamiento, implicaría una inversión de 2.360 millones de dólares en rutas nacionales. ¿Qué evaluación se hace de lo hecho hasta ahora? ¿Hasta qué punto es posible cumplir con lo que se proyectó? Vamos a conversar a partir de este momento con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Cotelo. ¿Cumplieron? ¿Le ofrecieron chocolate? Bueno, la verdad que han fracasado en eso, totalmente. La semana pasada, cuando gestionamos la entrevista, nos contestó que sí, pero siempre que hubiera chocolate. ¿De dónde venía lo del chocolate? No, sí, yo le comenté a mi secretaria, habida cuenta de la hora, que un buen chocolate era un buen comienzo de semana, pero la verdad que no se concretó. Bueno, el equipo de producción se está poniéndose a resolver eso antes de que usted se vaya. Hablemos de las noticias de la semana pasada, de lo más nuevo. Ferrocarril Central, había una expectativa importante puesta en lo que ocurriera el martes. Es uno de los proyectos más ambiciosos de este periodo, 273 kilómetros de vía férrea de alto desempeño terminaremos teniendo. 10 empresas habían comprado los pliegos, 3 finalmente se presentaron, entonces... Y bueno, no es mala cosa que hayan existido 3 ofertas de consorcios importantes que presumíamos que habían hecho un esfuerzo técnico serio y que iban a presentar ofertas serias. Es posible que podía esperarse alguna oferta más si hubiéramos tenido la posibilidad de extender el plazo. Pero algunos de los oferentes hicieron esa solicitud. Sí, hubo prácticamente 6 oferentes pidieron ampliaciones de plazo en casos muy extensos, periodos con meses, porque la obra es una obra exigente, compleja, pero desde un inicio nosotros habíamos hablado de lo restrictivo que era la agenda, el plazo, y por lo tanto se había hecho un primer llamado con fecha 9 de abril, posteriormente analizando las posibilidades y por otro lado, en función de que el tiempo era reducido, se prorrogó por 50 días hasta el 29 de mayo, pero el 29 de mayo también tomamos en cuenta los planteos que recibimos, evaluamos, pero no teníamos la posibilidad de seguir postergando porque, como usted mencionaba, nuestra necesidad es de comenzar las obras inmediatamente después de la licencia de la construcción de 18-19, ¿no? ¿UPM manda? No le gustó el planteo hecho de esa manera. A lo que me refiero es a que lo que está de por medio es la respuesta que tiene que dar UPM en febrero de 2020 sobre si concreta o no concreta la inversión en su segunda planta de celulosa, ¿no? Yo creo que lo que usted dice no me gusta porque yo no me siento funcionario de UPM. No, lo entiendo. Yo estaba simplificando. Sí, pero simplificando mal. El cronograma está de alguna manera pautado por esa decisión que tiene que tomar UPM. Uruguay firmó un contrato con determinados objetivos. A eso iba. Que se discutieron largamente y que se firmó en función de que asumíamos como país soberano un compromiso. Pero en el caso del Ferrocarril Central, aunque usted no lo tome en cuenta, nosotros dijimos que este era un proyecto que íbamos a llevar adelante con UPM o sin UPM.
Y vamos avanzando en esa dirección porque creemos que es una muy buena oportunidad cuando se han generado las condiciones para llevar adelante un proyecto de este tipo, para que el Uruguay empiece a transformar de verdad su modo ferroviario. Hasta ahora se han hecho muchos esfuerzos y se han hecho inversiones importantes en el ferrocarril. De hecho, se está trabajando y prácticamente está terminada la recuperación de la vía férrea entre Paso de los Toros y Rivera. Se está trabajando en la vía férrea del litoral, desde Piedrasola hacia Alcorta, Paysandú, Salto. Pero no dejan de ser esas obras, que son inversiones importantes, la modificación de ese ferrocarril que tiene una raíz en el siglo XIX. Y lo que nosotros ahora tenemos la oportunidad de un ferrocarril del siglo XXI, que seguramente, por ser el trazado vertebral, que se llamó siempre Ferrocarril Central, por eso de ahí salen todas las derivaciones, todos los ramales, nos da la oportunidad de poder dar un paso en la transformación del ferrocarril. Obviamente que si a eso le agregamos la posibilidad de tener 2 millones de toneladas anuales cautivas, bueno, es un punto de partida que mejora toda la ecuación. Y eso es lo que apuntamos a tratar de aprovechar. Pero el Uruguay no debe renunciar al modo ferroviario. Sí, entiendo lo que dice, pero mi planteo venía a propósito de las fechas. Las obras deberían empezar en enero del año próximo. ¿Por qué? Porque en febrero de 2020, o sea, un año después, tienen que haber mostrado un avance suficiente como para que, por lo menos por ese lado, no haya objeciones de parte de UPM. En febrero de 2020 UPM tiene que contestar. Si usted tiene que tomar el colectivo, el bus, en la esquina que pasa a las 8, no va a ir 8 y 10 a tomarlo. Bueno, nosotros queremos que esas 2 millones de toneladas se conviertan en una realidad y por lo tanto nos parece importante tener en cuenta el cronograma de desarrollar en el ferrocarril con lo que es el cronograma del conjunto del proyecto. Y entonces, a ver, recordemos, hubo 3 ofertas, una de origen español, Acciona, 2 de origen chino, el consorcio CEMEC-CDHS, y después el grupo Vía Central, que está liderado por empresas uruguayas, SACEM y Berques, con la española SACIR y la francesa NGE. En síntesis, esas son las 3 ofertas. Ustedes tienen un mes ahora, o ya menos de un mes, para resolver. Lo que se va a analizar son los factores técnicos y legales de las ofertas. Si cumplen en esos planos, se procede a abrir la oferta económica. Es así, ¿verdad? Exactamente. Las condiciones de las empresas consorciadas que hicieron oferta ya de alguna manera fue analizado y eso habilitó la apertura del segundo sobre, que es la oferta técnica. Lo que nos va a llevar un mes va a ser justamente el análisis de las propuestas técnicas. ¿Para qué? Para ver si coinciden con las exigencias del proyecto, con las exigencias del llamado, si hay propuestas de transformación o mejora, porque puede ser superadora, y si eso es acorde a lo que nosotros necesitamos. Hecha la calificación de las ofertas desde el punto de vista técnico, ahí entraríamos, si todas califican desde el punto de vista técnico, entraríamos a la apertura del tercer sobre. Y en función de la oferta económica se define. Y la oferta económica, a 2 ofertas que técnicamente dan respuesta o a 3 ofertas que económicamente dan respuesta, lo que va a definir es el precio. Entonces, como siempre. A fines de junio se produce lo que se puede llamar preadjudicación. ¿Ese es el nombre? Bueno, sí, la adjudicación provisoria. O adjudicación provisoria. Sí, nosotros tenemos 30 días para definir para recomendar la adjudicación. Después hay algunos requerimientos de tipo legal, incluso el pasaje por el Tribunal de Cuentas de la oferta. ¿Y se puede resolver todo eso en 6 meses? ¿En el plazo ese que va de julio a diciembre? ¿Efectivamente es realista pensar que las obras comiencen en enero? ¿Cómo
cómo es el papeleo, cómo son los trámites que están de por medio. En ocasiones anteriores, otras PPP han tenido dificultades, ¿no? Nunca hicimos una obra, nunca abordamos una obra tan ambiciosa, con elementos que no dominamos, y nunca la hicimos en estos plazos. Por lo tanto, sí, estamos exigiéndonos para procurar estar a la altura del desafío. ¿Qué mejoras hubo en este llamado por PPP en comparación con los anteriores? Porque usted ha hablado de que aprendieron lecciones. Bueno, algunos capaz que no aprendieron. Yo aprendí alguna cosita, pero... ¿Algunos capaz que no aprendieron? ¿Algunos? ¿Quiénes? No sé, pero... ¿Compañeros suyos en el gobierno? No sé. Lo digo porque usted desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha tenido algunos roces, algunas hasta polémicas públicas con otras dependencias que también están involucradas en el procesamiento de estos casos, ¿no? Y bueno, yo porque soy un poco peleador y un poco apasionado y por lo tanto trato de cumplir con lo que entendemos que es el compromiso. Y es cierto que estos procesos, estas herramientas tan importantes para el Uruguay, tan necesarias para el futuro del Uruguay, no solo el Uruguay, pero seguramente para el futuro del Uruguay, para las grandes obras que el Uruguay tendrá que seguir construyendo, tienen que perfeccionar no solo desde el punto de vista de la letra de la ley o de los decretos reglamentarios, sino de la práctica. Tienen que perfeccionar los instrumentos. ¿Para qué? Para que el objetivo y las virtudes del instrumento sean acompañadas de plazos de tiempo, que en el mundo también cada vez es un factor que más incide en las cosas. En función de eso es que, por ejemplo, nosotros creemos que una de las debilidades que tienen las disposiciones que habilitan las PPP es que para poner la obra en marcha es necesario, en las PPP viales, completar el cierre financiero. Y el cierre financiero lo hace entre la empresa adjudicataria, la empresa constructora o administradora que toma el proyecto en sus manos, y el banco o el fondo financiador. Y no está previsto de qué modo el Estado puede participar, influir y manejar los plazos estos. Sí, porque ese es todo un trámite que el consorcio ganador hace después que resultó adjudicatario. Exacto. Y entonces, eso la experiencia indica que en algunos casos se ha demorado demasiado. Bueno, en este caso hemos promovido una modificación del decreto reglamentario por el cual se fija la fecha de inicio de la obra. Quiere decir que el consorcio adjudicatario, una vez que logró la adjudicación provisoria, una vez que el Tribunal de Cuentas aprobó el proyecto o no observó el proyecto, una vez que presentó toda la documentación necesaria, hay una fecha fijada en la cual tiene que empezar la obra, independientemente de si el cierre financiero le demora más o menos tiempo. Ellos se presentan a la obra, se supone, con los respaldos de capital suficiente para poder asegurar los recursos que ponga en marcha la obra y que no gaste ese tiempo de obra en la definición de trámites que son de alguna manera imprescindibles, pero burocráticos. Entonces, una duda en ese sentido. ¿Enero de 2019 ya está predeterminado? ¿O no? Sí, yo le di entre diciembre y febrero del 19 es el objetivo que nos fijamos. ¿Pero es obligación ya prevista o lo que está establecido es un plazo a partir del momento en que la adjudicación queda firme? Bueno, es hacia dónde vamos. Por eso no teníamos margen para postergar el 29 de mayo. Recordemos que de lo que estamos hablando es de un tramo de 273 kilómetros de vía férrea que en parte existe y en parte se va a construir. Lo cierto es que tiene que terminar siendo
de alta performance, un sistema con la última tecnología que permita, por ejemplo, velocidades de 80 kilómetros por hora promedio, ¿no? Pero trenes que van a poder circular incluso a 100 kilómetros por hora, transportando 22,5 toneladas por eje. Ahí está lo principal de lo que se busca con el ferrocarril central, con el nuevo ferrocarril central, en una adjudicación que es ¿por cuánto tiempo? 22 años. Bueno, la adjudicación es la construcción de la obra, para Sí. lo cual están previstos 36 meses y un mantenimiento por 22 años. ¿De qué cifra estamos hablando? ¿800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares? Ya han manejado esos dos números. El tercer sobre se va a abrir dentro de un mes. Pero por ahí van las estimaciones, en ese rango. Comprenderá que no soy yo el que le tengo que poner precio a la obra. Hay, sin embargo, valores de referencia que permiten que algunas cifras se pueda estimar, pero no corresponde que yo haga comentarios sobre eso. Las empresas sabrán qué pusieron adentro del sobre. Y por último, para que el oyente termine de entender, ¿de qué manera paga el Estado la cifra que sea? A través de partidas por disponibilidad que se va a ir generando año a año una vez que termine la obra. Después de construida la obra, después de los 36 meses, el gobierno establecerá los mecanismos para poder ir pagando año a año la cuota correspondiente. En función de la disponibilidad. Sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? Y en función de que esté disponible en las condiciones que son requeridas el tramo de vía férrea construida. Por otro lado, dentro de un mes aproximadamente la ANP, la Administración Nacional de Puertos, va a cerrar el periodo de recepción de ofertas para la construcción del viaducto, ese viaducto que va a comunicar el puerto de Montevideo con el ferrocarril central por encima de la Rambla. Allí estamos hablando de un complemento entonces del ferrocarril central tan necesario como el otro, ¿no? El viaducto es un proyecto que estaba en discusión antes de que se soñara que podía haber una tercera planta y mucho más la ubicación de esa tercera planta. El viaducto es una necesidad que tenía Montevideo en su relación con el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo y la ciudad tienen una zona muy importante, pero que genera periódicamente conflictos. Sí. El transporte de carga y el transporte regular, que se concentra a determinadas horas en la Rambla portuaria, en la Rambla Edison. Por lo tanto, ya en el periodo anterior se contrató una empresa, ICEAXA, una empresa también española, que hizo un estudio de una serie de puntos conflictivos del Uruguay y particularmente del área metropolitana, y había señalado la necesidad de dar respuesta ahí. Se analizaron si era un túnel o si era algún otro tipo de solución, y surgió el viaducto. Y el viaducto, por lo tanto, nosotros ya habíamos hecho una presentación entre las empresas constructoras y la Cámara de la Construcción antes de que se presentara UPM con el proyecto. Yo quiero recordarle que ya hay un cruce ferroviario entre la estación, entre el ramal central y el puerto, que también estaba contemplado en ese proyecto de viaducto. Ahora se le agrega un segundo ramal que desde luego se ve facilitado por esta obra del viaducto, que como usted dice, se estarán recibiendo las propuestas el 23 de este mes. El viaducto va a ir aproximadamente desde la Central Valle hasta el puerto, ¿no? Hasta la zona del puerto. Y hasta la estación de ferrocarril Artigas. Ahí está. Y el viaducto es para encargarse del tráfico liviano. Bueno, liviano o no, pueden ser buses, pueden ser camiones, pero está bien, que no vayan al puerto. Ahí está. Separa el tránsito hacia el puerto del tránsito general de la ciudad. 2 kilómetros aproximadamente. Más o menos.
dentro de unos días nada más tendremos el resultado. Y ahí, ¿cómo es el proceso? También los plazos van a calzar con lo otro. ¿Qué es lo que está previsto en esa materia? Bueno, desde luego que primero vamos a tener que coordinar las obras para que la molestia que siempre causan estas obras importantes sea el menor posible, porque va a molestar en la ciudad estas obras. En segundo lugar, porque ya que se realizan, vamos a tratar de que confluyan y permita complementarse y no molestarse. En tercer lugar, porque creo que va a asegurar un buen funcionamiento del modo ferroviario y en su ingreso al puerto de Montevideo, y además un ordenamiento del puerto de Montevideo, que necesitaba ordenar su circulación interna desde hace mucho tiempo, y que esta va a ser una medida que la propia obra, el propio llamado, va acompañado de una serie de obras internas en el puerto de Montevideo, que va a mejorar la ubicación de sus balanzas, su zona de circulación, va a sacar camiones de la rambla portuaria. Es decir, es un mejoramiento, es un proyecto que lleva adelante la Administración Nacional de Puertos. ¿Y que tiene que estar pronto para cuándo? Bueno, no, creo que el viaducto, unos 24 meses es el tiempo que va a demorar una vez que se inicie la construcción. ¿Esta es una obra por PPP? No. No, es una obra que financia la Administración Nacional de Puertos. Usted destacaba, ministro, que en el puerto de Montevideo están teniendo lugar varias obras simultáneamente, o están previstas varias obras simultáneamente. Una de ellas, esta es la del viaducto, pero no la única, ¿no? Sí, claro, hay obras en construcción, hay obras que se van a sumar fruto de iniciativas privadas y de propuestas de distintos grupos inversores, algunos nuevos, algunos que ya están operando en el puerto de Montevideo. La verdad es que el puerto ha seguido jerarquizando su labor, su función, y cada vez gana mayor influencia en el funcionamiento económico del Uruguay, y hay muchas empresas que notan esto y que apuestan a promover inversiones en el Uruguay, crecimiento de algunos emprendimientos existentes o nuevos emprendimientos. Nosotros estamos trabajando intensamente en esto para ver la conveniencia de las inversiones, que son siempre generadoras de oportunidades de trabajo, para ver cómo eso encaja en el fortalecimiento de la labor del puerto, pero también para tener en cuenta que todo esto tiene que ir conviviendo. Por ejemplo, en cuanto a la circulación, es bastante claro la ventaja que va a tener una vez que esté construido este viaducto, en la medida que va a ocuparse de sacar por toda esa zona el tráfico no vinculado directamente a la actividad portuaria, ¿no? Pero el tráfico vinculado a la actividad portuaria, el de camiones, por ejemplo, no va a continuar con esta moda de las colas, por ejemplo. ¿Se va a distribuir de otra manera el ingreso de los camiones al puerto? Claro. Se va a procurar ir generando zonas de transferencia, playas de control. Está prevista una en la zona del Estadio del Crucerro, otra en la zona de ANCAP, sobre el arroyo Miguelete, pero además también se piensa en que algunos patios logísticos que tienen algunas empresas privadas puedan habilitarse para realizar ahí los controles de documentación, de modo que al venir la carga al puerto de Montevideo solo harán el pesaje imprescindible y ya se dirigirán al destino. Y cuando hay un barco de ron no vendrán todos los camiones juntos para cargar el barco, sino irán llegando en forma ordenada, porque se les va a ir llamando
en función de la necesidad. Sí, sí, ese es el sistema lógico hoy en cualquier lugar del mundo, teniendo en cuenta además todo lo que se ha avanzado es por el lado de las tecnologías de la comunicación. Exactamente, las tecnologías permiten ir avanzando en ese sentido. Por lo tanto, el viaducto y los patios que se van a construir en el acceso que llamamos norte del puerto de Montevideo, ahí frente a la UTE, la colocación de las balanzas del puerto ahí, va complementado con un régimen que incluye patios de transferencia y control en distintos puntos de Montevideo antes de llegar al puerto. La idea es que no todos los camiones lleguen juntos y después se generen los conflictos que hoy tenemos. Enseguida, en la segunda parte, hablamos a propósito del plan de infraestructura vial en general. Ministro, le preguntan desde la audiencia, entre otras cosas, a propósito de el estado de la estación central del ferrocarril, el viejo edificio de la estación central del ferrocarril, atrapado en un litigio interminable entre el Estado y un particular. ¿Cuándo se va a desbloquear eso? Bueno, en primer lugar, eso no está en el ámbito del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte expropió en su momento y después se volvió atrás con el proceso de expropiación. Yo creo que es una vergüenza eso. Creo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, no sé a qué nivel, pero debe tomarse una iniciativa para utilizar un bien que es de todos los uruguayos, que es valorado por todos los uruguayos, pero que además tiene un valor real muy importante, y dedicarlo para ayudar al crecimiento de la ciudad y del país. Y el juicio ese, que nos tiene trancado y trabado, podrá seguir. Y si algún día la justicia llega a alguna conclusión, bueno, el que corresponda se hará responsable de las reparaciones. Pero lo que no podemos es durante decenas de años sacrificar, comprometer un bien que tiene una ubicación estratégica. ¿Se ha conversado de esa posibilidad? ¿Existe ese instrumento, la posibilidad de que el Estado tome una decisión y se haga cargo mientras tanto? Bueno, yo conocía el mecanismo de las expropiaciones. En su momento, en el periodo que me tocó anteriormente estar, concreté la expropiación de toda la playa de maniobras, que es la que supuestamente es propiedad de un particular, o no sé. Y en ese caso la justicia me dio la posesión del predio. Pero después, en aras de resolver el edificio de la estación Artigas, que es la parte más valiosa de todo eso, se entendió que debía volverse a la situación original para facilitar una definición judicial que la verdad es que no termina de llegar nunca. Y yo no sé, a alguien le debe interesar que esa situación quede empantanada así, pero al Uruguay no le interesa, y a los uruguayos nos tendría que irritar. Y a mí me irrita, por eso, y bueno, yo he reclamado que esto cambie. ¿Pero va a hacerlo de nuevo? ¿Tiene margen para hacer un nuevo planteo? Y yo, sinceramente, desde el punto de vista jurídico, no sé qué margen tengo, pero existe la posibilidad, a mí me parece que es de sentido común, que la ciudadanía toda respaldaría que hubiera una iniciativa del Poder Ejecutivo en esa dirección. Ministro Rossi, para completar la conversación de hoy, en realidad nos metemos en un tema que daría para 2 o 3 entrevistas más. La inversión en general en infraestructura vial. El diputado del Partido Nacional, Juan José Olaizola, ha sido muy crítico con la gestión que se viene llevando a cabo. Por decirlo de manera sintética, sostiene que no se logrará, no se va a poder cumplir con la meta que se había trazado de inversiones por 2.360 millones de dólares. ¿Usted qué respuesta da? Y que estamos trabajando para cumplir con ese objetivo que originalmente partió de una determinada inversión a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Corporación Vial del Uruguay, y la puesta en funcionamiento de determinadas obras que son estudiadas en determinados puntos del país,
que se iban a abordar a través de los proyectos PPP. Es notorio que se ha rezagado los proyectos de participación público-privado, lo que no quiere decir que no se haga, lo que no quiere decir que hayamos renunciado a ponerlos en marcha y a darle no solo la recuperación que algunas vías necesitan, sino el mantenimiento por 20 años en esos casos. Pero a la vez hemos estado creciendo a un ritmo muy importante, sobre todo en el año 17 y está previsto en el año 18, en las inversiones que directamente, vía presupuestal, vía corporación vial, vía algunas concesiones de obra con particulares, venimos desarrollando. Pero a ver, pasando y vamos limpio, a estar las PPP ya están todas en funcionamiento, ya están todas corriendo. Todas corriendo en el sentido que todas tienen llamado. Una de ellas está en obra, en la ruta 24-21 Nueva Palmira. 3 de ellas están adjudicadas y esperemos que se inicie en cualquier momento las obras. Y 3 más, ya los llamados fueron hechos, ya tenemos ofertas que se están analizando para hacer la adjudicación. Es cierto que no es el tiempo que nosotros queríamos, pero están en marcha. Pero a su vez, la Dirección Nacional de Vialidad más que duplicó el promedio de inversiones que el país tenía en materia de vialidad y va a volver a repetir esa cifra en el año próximo, en el 2018. Y pensamos mantener ese ritmo en el 19, y si hacemos la cuenta al final, yo creo que vamos a estar en las cifras comprometidas. ¿Usted dice que van a estar? Y es el esfuerzo. Sí, el cálculo que se estaba manejando es que con suerte se llegaría a los 1.500 millones de dólares. Bueno, vamos a ver. No 2.360. Bueno, 1.500 más las obras de PPP, que ya le digo, si bien vienen con rezago, están en marcha. Pero además no son 1.500, va a haber más, porque ya estamos en 1.000. Ajá. Las cuentas dan para mucho, los números siempre dan para mucha cosa. Y creo que se está haciendo un gran esfuerzo en esa materia. Y yo no quiero hacer comentarios porque desde un principio he tratado de no poner títulos, pero basta caminar por las rutas del país para encontrarse si hay mejora o no hay mejora, si hay transformación o no hay transformación. Y usted agarre la ruta que quiera y elija la ruta que quiere, y en esa ruta va a haber obra. Tengo acá, como se imaginará, una cantidad de consultas y planteos que llegan desde la audiencia. Margarita, por ejemplo, dice que lo invitan a que vaya a Rivera. Si tuviera un infarto en poblados cercanos a la ruta 27, seguramente moriría, no hay cómo transitar. ¿Qué dice a propósito de ese caso? La ruta 27 se está trabajando intensamente en un tramo de 35 kilómetros de la ruta y se está manteniendo hasta Villadero esa ruta. Se está trabajando hoy en esa ruta. Más, le puedo decir que en los primeros 10 kilómetros hasta los lagos del norte ya está con carpeta, y la propia señora que hace la llamada deberá reconocer que nunca la ruta 27 estuvo en ese estado. ¿Cuál es su anuncio entonces con respecto a esa ruta en particular? Y que vamos a terminar los 35 kilómetros en este periodo de gobierno. Ese es un proyecto que está enlazado a la famosa Ruta 30. Y se está trabajando también en la Ruta 30 intensamente. Y dentro de poco, si quiere usted, vamos a poder analizar tramo por tramo esa ruta y otras. La rendición de cuentas que se viene, ¿qué implica en materia de infraestructura vial? Lo que estaba previsto, porque no ha tenido modificaciones lo que hemos definido como parte del plan vial, y porque espero que tampoco tenga recortes. Pero no está previsto refuerzo, ¿no es este un rubro en el que vaya a haber refuerzo? Bueno, pero ya ve que estamos discutiendo si llegamos o no llegamos a los objetivos marcados.
Para usted se llega. ¿Qué han dejado para usted estas discusiones que ha tenido con el diputado Leizola? No, mire, una cosa es construir, una cosa es reparar las rutas, darle respuesta, en algunos casos cambiar la ruta de su base. Otra cosa es hacer publicidad político-partidaria. Yo no estoy en eso. Yo no voy a ser candidato. Por lo tanto, estamos discutiendo de cosas diferentes con el diputado Leizola. Yo no voy a ser candidato, dice. Es una definición que usted ha tomado, supongo, en función de estos anuncios que hizo en su momento el presidente Tabaré Vázquez sobre cuál debía ser la actitud de los ministros que se dedicaran o no a la campaña. Es una decisión personal. Por lo tanto, yo estoy tosudamente empeñado en procurar ir cumpliendo lo mejor posible las necesidades de obra que la vialidad del Uruguay tenía y tiene. Porque este tema es un tema que aspiramos a dar un paso grande, pero no va a quedar solucionado ni por asomo. Pero que jamás quedará solucionado. Sin embargo, nosotros tenemos un buen nivel, no solo en los kilómetros de nuestras rutas en relación al territorio, sino también en cuanto a la calidad de las rutas, el nivel de confort de las rutas, de acuerdo a los recursos que disponemos, de acuerdo a las posibilidades económicas del país. Hay algunos estudios que no los hizo el Ministerio de Transporte ni la División de Vialidad. El Congreso de Caminos, la Asociación de Caminos hizo su 11º congreso, es una asociación que tiene 30 años de antigüedad, y yo le recomiendo a usted que lea los análisis que en materia de vialidad realizaron técnicos que no están relacionados, que no trabajan en el Ministerio de Transporte, y verá que hay un proceso donde en algunas categorías de ruta se señala porcentajes muy altos de buena y muy buena calidad de las rutas nacionales. Entonces, bueno, el hecho de que siempre sea noticia el posito, siempre sea noticia lo que está mal, y que no se valore que estamos avanzando, que estamos mejorando. Bueno, no sé si pretenden desalentar. A mí no me van a desalentar. El pocito no es un pocito, son muchos pozos, son riesgos de siniestro de tránsito. ¿Dónde? Y afectación incluso a la productividad, a los costos del transporte, etcétera, ¿no? Pero eso está bien, esos son conceptos generales que yo comparto, pero hay que aplicarlos en la realidad. Acá había rutas como la Ruta 55, como la Ruta 25 y como la Ruta 24 en su tramo norte, que durante 25 o 30 años se habían hecho para otro tipo de Uruguay. Y ahora hay que hacerlas de nuevo, porque agregándole material arriba, usted no las va a mejorar, porque se demuelen, se deforman en su base las rutas. Hay que hacer una nueva base, y esa base significa tiempo, inversión, molestias, para poder recién sobre esa nueva base asegurar una rodadura que pueda admitir los cientos de camiones con 50 y más toneladas que transitan por ello. Se multiplicó 5 veces la carga en el Uruguay, y por lo tanto esas rutas que tenían 60, 70 años, bueno, tienen que ser modificadas de raíz. Eso es un proceso que tiene que realizar el Uruguay, porque afortunadamente en el Uruguay ha crecido la carga, ha crecido la producción, ha crecido la economía, y tiene que crecer la infraestructura. Lo ideal en esta materia es que la infraestructura se adelante a las necesidades, pero en los casos donde no logramos adelantarnos a las necesidades, bueno, tenemos un camino que recorrer hasta tomar rueda, hasta tomar el pelotón. Y ese camino lo estamos recorriendo, y es evidente que se está recorriendo, más allá de las opiniones de los vecinos, que pueden señalar, por cierto, zonas difíciles que todavía tenemos, porque no todas las rutas del país están bien.
Sin embargo, yo creo que si se mira la realidad del país, se notará que hay un crecimiento en el estado de mejoría de las rutas del país. Y en las categorías de rutas internacionales y la red primaria de rutas, bueno, el porcentaje está por encima del 80% de buena y muy buenas condiciones. Y es cierto que existen algunas rutas de segunda y tercera categoría que están sometidas a un tránsito para lo cual no fueron concedidas. Yo recién le mencionaba algunas. No fueron concebidas para eso. Y entonces, claro, hay que hacer la ruta de vuelta. Y hacer la ruta de vuelta significan inversiones no pequeñas. Ministro, creo que está llegando tarde a la sesión del Consejo de Ministros, ¿no? Y sí, usted es el responsable. Bueno, vamos cerrando por acá entonces para que no lo sancionen. Gracias por acompañarnos esta mañana. A las órdenes.